Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars Energía. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energyart.com. Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Bueno, muchas gracias a todos por participar y gracias a Energía por darnos la oportunidad de estar presentes en este webinar. Vamos a empezar dando paso al director del IDAE, Joan, porque tiene problemillas de agenda y no va a poder quedarse durante todo el panel. Entonces, si os parece bien a todos, empezamos con él, que nos va a hacer una pequeña presentación de lo que serían los puntos más relevantes dentro del sector de la energía, de la ley del cambio climático. Adelante, Joan. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes y lo primero, gracias por contar con nosotros, con IDAE para este webinar. Efectivamente, no voy a poderme quedar toda la sesión, me hubiera encantado quedarme a debatir con todos, pero bueno, estamos con bastantes cosas en marcha. Próximamente, pues seguro que podremos comentar las novedades y por tanto no voy a poder quedarme, pero sí que quería pues aprovechar, ¿no?, y colaborar en esta, al menos abriendo o aportando algunas pinceladas que luego seguro que los compañeros pueden pues entrar en debate y en más profundidad. Como bien sabéis, hace relativamente poco, un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Está ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación. El compromiso, como sabéis, era que fueran los primeros 100 días de gobierno, una vez conformado a principios de este año, pero obviamente la situación de crisis sanitaria pues, nos ha obligado a retrasar muy ligeramente esos plazos, pero como digo, ya está en el Congreso de los Diputados. Esta semana acababa el plazo de enmiendas a la totalidad, que es bueno cuando los grupos parlamentarios pueden decir si se oponen con carácter general a la propuesta o si no, y por tanto entran ya en el detalle en las enmiendas parciales que se llaman. Hasta el último minuto no había ninguna enmienda a la totalidad presentada. En los últimos 60 segundos, me dicen, antes de cerrarse el registro, se presentó una por parte de un único grupo parlamentario. Pero que bueno, que por sus declaraciones y demás entiendo que nadie le esperaba, entiendo que no ha entendido muy bien lo que supone la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de la eficiencia en las renovables, ya no solo para los objetivos ambientales y climáticos, sino también para el desarrollo de trabajo, de empleo, de actividad económica, de inversión en nuestro país. Pero bueno, seguro que entre todos, pues aquellos que todavía no lo hayan terminado de asimilar, pues con actividades de divulgación como estas y cada uno desde nuestro ámbito, tenemos que trabajar para que bueno, esa idea se extienda y no queden pequeños, ¿no?, reductos donde la gente pues todavía no sé por qué no haya leído mucho de economía a nivel internacional y por tanto no se haya enterado. Hecha esta primera observación y felicitándonos ¿no?, que la gran mayoría de los grupos parlamentarios efectivamente no entre en esos grandes debates, sino que en todo caso ya lo vayamos a ver en pequeñas enmiendas concretas a cuestiones concretas. Este es un proyecto de ley efectivamente de cambio climático y transición energética que lo que hace es trasladar a nuestro marco normativo por primera vez en la historia los objetivos de lucha contra el cambio climático, los objetivos de eficiencia energética, los objetivos de energías renovables, ya no como un objetivo aspiracional de un gobierno o de un partido, sino realmente con rango de ley fijar esos objetivos y por tanto los instrumentos para avanzar hacia ellos. Todas estas cuestiones, las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, eran importantísimas antes de la situación de crisis sanitaria, pero con la crisis económica que vemos que viene de camino, entendemos que lo es todavía más, ¿no?
cantidad de sectores económicos, agentes, empresas, pero también organismos internacionales, desde el Foro Económico Mundial, la Agencia Internacional de la Energía, la propia Comisión Europea, están resaltando que la recuperación económica tiene que ser verde necesariamente. Incluso si nos vamos al ámbito de la academia, ¿no? La Universidad de Oxford hace poco publicaba un estudio que ha contado con distintos expertos, destacan el Nobel Stiglitz o el economista Stern, y lo que concluían es que los proyectos verdes, las medidas de impulso verde, de lucha contra el cambio climático, crean más empleo, generan más retorno a corto plazo por cada euro que se invierte y además obviamente conllevan ahorros a largo plazo que las medidas de estímulo de impulsar la economía más tradicionales, ¿no? Por tanto, esta ley, si ya era importante antes, tiene un papel especial en activar, en adelantar esta recuperación. Sabéis que esta ley además forma parte de un marco más amplio de energía y clima, donde tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, tenemos la estrategia de descarbonización a 2050, la estrategia de transición justa para abordar las particularidades, ¿no?, de aquellas zonas que ven cierres de centrales y cómo abordamos las oportunidades ahí, y también la lucha contra la pobreza energética. Este marco lo que prevé es movilizar más de 240.000 millones de euros en la próxima década, la gran mayoría de inversión privada, y la gran ventaja es que tanto la eficiencia energética como las energías renovables, al ser rentables por sí mismas, lo que necesitan realmente es un marco normativo que sea claro, que sea previsible. Los compañeros luego lo explicarán seguramente muchísimo mejor y con más conocimiento de causa, y lo que tenemos que ser capaces es, pues no sé si de adelantar los objetivos, pero desde luego de activar ya las palancas que prevé esta ley, que prevé este marco, para activar muy rápidamente estas inversiones a corto plazo y que esa recuperación en V, ¿no?, la famosa salida de la crisis en forma de V, se pueda acelerar todo lo posible. Entonces, ya para entrar un poquito más en los detalles de la ley, como digo, lo primero que hace es, por primera vez en la historia de España, blindar a nivel legal esos objetivos y, por tanto, dar esa visibilidad, esa certidumbre de que esto no va a depender de un proyecto concreto de un partido u otro, un gobierno u otro, sino que es una cosa de país, ¿no?, de Estado. Y además de hacer eso, de crear ese marco institucional, lo que hace es introducir cambios muy concretos en normativa energética para precisamente empezar a poner en marcha esos cambios, ¿no? Voy a tocar cinco bloques generales y luego, insisto, pues seguro que habrá muchísimo más detalle y más debate en la parte posterior. El primer gran bloque, la primera gran cuestión, la habilitación de un nuevo marco para el desarrollo de subastas renovables. Sabéis que tenemos un mecanismo en España que se diseñó en una época en la que las renovables eran más caras, había una curva de aprendizaje que desarrollar y por tanto lo que necesitaban era un plus, una prima, un suelo incluso. El desarrollo tecnológico en los últimos años, incluso ya se mide en meses, en según qué ámbitos el desarrollo no tiene nada que ver y por tanto tenemos que adecuar el marco de subastas a una realidad en la que las renovables a día de hoy son la forma más competitiva de generar electricidad. Por tanto, un nuevo marco de subastas que lo que dé es no un premium, no un plus, no una prima, no una subvención, sino una previsibilidad de esos costes de la energía que permita financiar proyectos, que permita que entren en el mundo renovable no solo los grandes actores establecidos, sino que haya mucha más diversidad, muchos más actores distintos, por tanto, favorecer la competencia en el sentido sano, en el buen sentido de la palabra, y a la vez que seamos capaces de traer al consumidor los ahorros que supone pues, el hecho de que las renovables sean la forma más competitiva de generar electricidad. No solamente eso, sino que además lo queremos hacer de tal forma, y para aquí vamos a necesitar precisamente todo el diálogo y toda la colaboración con el sector, no con picos y valles, sino de forma sostenida, de forma gradual. ¿Para qué? Para que la producción de renovables, la extracción de renovables en nuestro país siga siendo y tire de toda esa cadena de valor, de toda esa fabricación, de toda esa cadena de ensamblaje que tenemos ya en nuestro país, ¿no? No es muy intuitivo, pensamos que España fabrica coches, España fabrica otra serie de cuestiones, España exporta vino, exporta alimentos, exporta aceite, pero España también es una potencia industrial y exportadora en el ámbito de las renovables. Y los compañeros que me acompañan y hablarán más en el debate, pues podrán dar todo lujo de detalles sobre ello, ¿no? Por tanto, no es solo el qué, sino el cómo para acompañar toda esta cadena de valor y ponerla en valor precisamente, valga la redundancia. Por tanto, primer bloque, subastas y marco normativo en este contexto. Segundo gran bloque, el desarrollo en la ley del sector eléctrico español, la normativa nacional en este caso, que defina nuevas figuras en esta normativa que son imprescindibles. Uno, para crear actividad, crear empleo a corto plazo,
pero dos, para anticiparnos a los retos que tenemos a medio y largo plazo, como son, y pueden ser muy evidentes, pero hasta ahora quedaba pendiente esta tarea, ¿no? El almacenamiento, que es obviamente imprescindible para la integración de renovables. Tenemos además en marcha una estrategia, en consulta pública, la Estrategia Nacional de Almacenamiento, que nos permita pues, identificar esas capacidades también en la parte industrial, por tanto almacenamiento. El agregador de demanda independiente además, una figura contemplada en este caso en la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad, que lo que permita es pues, los llamados recursos energéticos distribuidos, desde instalaciones de generación distribuida, instalaciones de almacenamiento, demandas gestionables, como puede ser la recarga del vehículo eléctrico u otras demandas industriales, puedan participar en los servicios al sistema y, por tanto, tengamos más flexibilidad en el sistema energético y sea capaz de absorber mejor, de integrar mejor la capacidad renovable. Otra de esas figuras es la hibridación, es decir, que en un mismo emplazamiento y aprovechando la misma conexión al sistema eléctrico puede haber diversas tecnologías de generación renovable compartiendo esa instalación. Yo puedo tener pues un parque fotovoltaico que utiliza esa conexión en unas horas del día, obviamente, que pueda ser muy complementario, tanto a nivel diario como a nivel estacional, con otra generación como puede ser la eólica, o me puedo ir, por ejemplo, a la biomasa con la termosolar, ¿no? Puedo tener perfiles complementarios de generación y, por tanto, aprovechar al máximo esa infraestructura de generación. O incluso la hibridación con la misma tecnología. Una instalación eólica, por ejemplo, una instalación fotovoltaica, obviamente no siempre está generando su máxima capacidad y, por tanto, pues a veces puede salir a cuenta instalar más de lo que tengo permiso para evacuar para optimizar esa conexión. Ese tipo de figuras se desarrollan en este segundo bloque que os comentaba de la ley. En tercer lugar, una cuestión clave para la eficiencia energética, tenemos el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, un fondo que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas públicas en los últimos 5 años y que ha sido clave para las medidas de apoyo en la eficiencia energética de la industria, apoyo en la rehabilitación energética, medidas de movilidad. Es un fondo que caducaba, cuya vigencia terminaba a finales de este año y con la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética esta ley lo que hace es ampliar la vigencia de este fondo hasta 2030 y, por tanto, lo que hacemos es dotarnos de este instrumento, como muchos otros, para financiar una parte de estas medidas de lucha contra el cambio climático y de transición energética. En cuarto lugar, en movilidad, creo que también vale la pena comentarlo, se avanza en movilidad sostenible en varios ejes. El más importante tal vez en las de transformación urbana. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes en España tienen hasta 2023 para adaptar su realidad urbana a la movilidad sostenible, creando zonas de bajas emisiones, creando medidas para facilitar desplazamientos a pie, a bicicleta, mejorando el transporte público, pero también fomentando el vehículo eléctrico, que a su vez, como comentábamos antes, es en sí mismo una herramienta para la integración del sector eléctrico, ¿no? Por tanto, medidas de movilidad que tienen sentido en sí mismas, pero también son complementarias a las medidas de renovables y de eficiencia energética que comentábamos. Y en este bloque de movilidad, además, ahondando más en movilidad eléctrica en este caso, se plantea que aquellas gasolineras con más ventas en España y, por tanto, aquellas estaciones de servicio con más capacidad económica tengan obligatoriamente que instalar instalaciones de puntos de recarga de vehículo eléctrico. Por tanto, garantiza esta ley una red troncal básica de infraestructura de recarga en todo el país, garantizando, por tanto, que se pueda desarrollar el uso del vehículo eléctrico. Y además prevé que la normativa de edificación, el Código Técnico de la Edificación, incorpore la obligación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en aparcamientos, incluso aparcamientos existentes, ¿no? Por tanto, un despliegue, garantizar el despliegue de la movilidad eléctrica en nuestro país. Y en quinto lugar, de estos 5 bloques que quería destacar, el fomento de los gases renovables. La energía renovable no es solamente la eléctrica, también hay usos renovables térmicos y uno de ellos son los gases renovables. Y aquí destacan, por ejemplo, el biogás o biometano, que además de descarbonizar, tienen implicaciones muy importantes en economía circular, en mejorar la gestión de residuos agrícolas, otro tipo de residuos, y además en España una particularidad que tenemos para aquellas personas que nos acompañen de otras partes del mundo, tenemos una serie de dificultades en las zonas menos pobladas. Tenemos zonas en España con una población, una densidad de población similar a la Siberia, en el caso de Rusia, por tanto, muy poca densidad de población. Esto supone una serie de dificultades a nivel país y, por tanto, hay una necesidad de fomentar el empleo en ámbitos rurales, en ámbitos menos poblados. Pues bien, el ámbito del desarrollo de los gases renovables, como es el biogás o su transformación en biometano, son también una oportunidad para el desarrollo
económico y a nivel de empleo de estas zonas. Y el último de los gases renovables que más destaca también es el ámbito del hidrógeno. El hidrógeno renovable, se está hablando, además hay mucho debate a nivel europeo, pero también a nivel global, de qué papel tiene que jugar el hidrógeno. La apuesta española por el hidrógeno no es ni por el hidrógeno gris, ni el marrón, ni el azul, ni distintas combinaciones. La apuesta española por el hidrógeno es sin duda el hidrógeno verde, es decir, aquel hidrógeno que viene directamente de la generación de energía renovable. Estamos viendo que tiene un potencial brutal para el almacenamiento energético en nuestro país, pero también para descarbonizar la industria. En transporte pesado también tiene usos potencialmente importantes y además, una vez cubiertos esos usos, posiblemente incluso podamos ser exportadores, si no de tecnología, al menos también del propio recurso, de hidrógeno renovable. Es un ámbito estratégico en el que, además de lo que prevé la ley para el desarrollo, hemos lanzado también a consulta pública la elaboración de una hoja de ruta del hidrógeno renovable en España que nos permita pues, identificar las oportunidades energéticas, pero también del ámbito, del ámbito industrial en nuestro país. Para terminar, una cuestión que a lo mejor es menor cuando se lee el documento, pero que creo que es interesante, es una habilitación al gobierno, ya voy terminando, para requerir a los actores importantes del sistema energético, el operador del sistema, el transportista, los distribuidores, en definitiva, los actores que operan el sistema energético, de que ellos mismos sean proactivos, de que no se limiten a hacer funcionar el sistema eléctrico con la realidad de hoy, sino que sean capaces de anticiparse 10, 20, 30 años, cómo es el sistema eléctrico, el sistema energético de 2030 a 2050 y, por tanto, empezar ya a planificar esa realidad 100% renovable para la que tenemos que empezar a trabajar ya, ¿no? No puedo entrar en mucho más porque si no me comería el tiempo de los compañeros de después, pero bueno, espero haber podido poner los grandes mensajes y desearos que sea un webinar fructífero, interesante y seguro que habrá mucho que sacar de él. Te agradecemos mucho la participación, Joan, y tu tiempo, pero como decíamos, al final solo tenemos 1 hora y media para todos, así que, y la verdad es que la calidad de los ponentes de hoy, estamos hablando de personas con una trayectoria y una experiencia profesional muy grande dentro de los diferentes mercados en los que trabajan y que tienen todos muchísimo que aportar. Nos acompañan esta tarde también, empezaré por José Donoso, que es, como todo el mundo sabe, el presidente o el director general de la Asociación de Empresarios Fotovoltaicos de España. Está también con nosotros Carlos Ballesteros, que es el director general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Energético. Está Juan Virgilio Márquez, que es el director general de la Asociación de Empresas Eólicas, y José María González, que es el director general también. Estoy rodeada de directores generales, no me puedo quejar hoy, de la Asociación de Energías Renovables. Yo creo que lo ideal sería empezar, si queréis, pues o bien por fotovoltaica y eólica y luego ya pasamos a servicios de energía y dejamos para el final a José María, porque como José María engloba un poquito todo lo que es renovables también, pues puede complementar a lo mejor lo que no nos estén aportando o bien José o bien Juan Virgilio. Entonces, bueno, pues un poco con el marco legislativo que nos ha introducido Joan, yo lo que quería preguntaros es, viendo un poco las cifras también que se han dado, ¿no? Porque se han dado unos números como de aquí al 2030, pues el 70% de la generación del sistema eléctrico se espera que sea con energías renovables, un 20% de reducción de los gases de efecto invernadero con respecto al año 1990, se espera un 35% de disminución en la energía eléctrica debido al aporte de la eficiencia energética, o datos como puedan ser un 35% del consumo que sea directamente de renovables, ¿no? Viendo estos números y un poco los bloques principales que nos ha comentado Joan, ¿vosotros veis que esta ley es una ley que realmente es a corto plazo, bueno, en los plazos de tiempo que están indicados, una ley que nos va a permitir llegar a esos objetivos? Y en el caso de que consideréis que sí que podemos llegar a esos objetivos o que incluso podemos traspasarlos, ¿qué barreras son aquellas que eliminaríais y qué acciones son las que creéis que tenemos que tomar la administración y las empresas que estamos dentro del sector para poder llegar a alcanzar esos objetivos?
Si quieres, empezamos por ti, José. Tienes el... Ya. Muchas gracias, Raquel. Gracias a EnergyYear por la invitación. Un placer estar rodeado aquí de compañeros para comentar esta ley. Gracias a Joan por su presentación. Bueno, la pregunta realmente, no sé cuánto tiempo tengo, pero era para una hora y media de explicación, la pregunta que me acabas de hacer, Raquel. Pero intentaré ser lo más breve, conciso y eficaz posible. Os voy a dejar 7 minutos a cada uno, o sea que... Telegráficamente, a ver, la ley de cambio climático es un paso adelante muy importante. O sea, imprescindible para el cumplimiento del Plan Nacional de Energía y Clima. O sea, hay que tener en cuenta que solo en nuestro sector se van a movilizar, se quiere, para cumplir esos objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, se tienen que movilizar en el entorno de 25.000 millones de euros. Para que el sistema financiero movilice esa cantidad de dinero, para que las empresas movilicen esa cantidad de dinero, necesitan estabilidad, necesitan seguridad. Y venimos de un pasado que no da tanto esa imagen de estabilidad y seguridad. Entonces, la ley de cambio climático es nuestra, por decirlo así, la constitución energética que tiene que dar esa seguridad y estabilidad de aquí a los próximos 10 años. Por eso es muy importante este paso por el Parlamento, porque nos va a dar la foto de si podemos estar tranquilos, si va a haber un consenso generalizado, que esperamos que sí y solicitamos que sí, porque si no va a ser muy difícil movilizar todos esos miles de millones de euros. Tiene que haber un consenso lo más amplio posible de todo el espectro político para que dé esa estabilidad y esa seguridad para invertir y que luego con futuros cambios políticos que pueda haber no se vea afectada. Sobre el contenido de la ley, en general, pues estamos muy de acuerdo con casi todo. Creemos que las cifras, bueno, nos gusta más el objetivo del PNIE, que es un 74% que el 70% renovable de electricidad, pero también es válido el 70%, porque yo creo que es un objetivo, bueno, en general los objetivos de la ley son objetivos ambiciosos, pero creo que son coherentes con la apuesta española por la lucha contra el cambio climático. Si bajamos de esos objetivos, dejamos de tener esa coherencia. Y el nuestro, el del eléctrico, la verdad es que creo que es el más factible de todos. Es más factible porque llega en un momento muy bueno, en el que al menos la energía fotovoltaica y la que representa Juan Virgilio, que me sigue a continuación, pues no solo pueden ofrecer una energía limpia, sino una energía barata. Una energía muy competitiva. Nuestras tecnologías pueden ofrecer ahora con buen recurso un precio de electricidad que es la mitad del precio medio antes del COVID del mercado eléctrico en España. Y esto lo que va a dar ya, como digo, no es una energía limpia. Nos da la posibilidad por primera vez de que en España tengamos una energía eléctrica más barata que en los países de nuestro entorno, porque tenemos unas ventajas competitivas, particularmente la fotovoltaica, porque al recurso une la disponibilidad de gran disponibilidad de territorio para poder hacer economías de escala. Esto es bastante positivo. Es que el marco el crear un marco de subastas que pueda permitirnos, como ha dicho Joan, ¿no?, un crecimiento sostenible durante estos próximos años para alcanzar los objetivos, es algo importante y necesario para atraer también la inversión de las empresas a la hora de fomentar el crecimiento de las plantas fotovoltaicas. Imprescindible. O sea, el COVID, si vemos lo que ha pasado en marzo o abril en el mercado eléctrico, bueno, pues la verdad es que si nos lo tomamos desde una parte positiva, es como si hubiéramos hecho un experimento y hubiéramos dicho, vamos a ver qué pasa en el mercado eléctrico cuando se consiguen los objetivos del PNIE. Porque durante muchos momentos, en el marzo y abril, más del 60%, incluso del 70%, se ha producido el mix energético provenía de energías renovables. ¿Y qué ha sucedido? Los precios de mercado se han desplomado, han caído por debajo de la mitad. Es decir, no nos están dando una señal suficiente a lo mejor para invertir. Es decir, nuestro sector estaba creciendo de manera muy importante y con unas grandes expectativas hasta que llega el COVID, pero había un elefante en el armario, había un elefante en el salón, como dicen los británicos. Y no sé si no queríamos verlo o cada uno lo mediatizaba como quería, pero ahora ya es evidente. O sea, tenemos un sistema de asignación de precios, un sistema de mercado que no está diseñado para las características de las energías renovables. Es un sistema
pasado de moda, un sistema diseñado en los años 80 del siglo pasado, cuando lo que se preveía es que la mayor parte de las tecnologías que marcaran precio eran tecnologías combustibles fósiles con un producto variable importante. Pero nosotros no tenemos coste variable, con lo cual no puede ser un asignador de precio un sistema de mercado que asigna precio en función de coste variable a unas tecnologías que van a ser mayoritarias sin coste variable. Entonces, esto se vuelve imprescindible. Y como alternativa, la subasta. Pero yo quisiera decir más. Como estamos viendo, ya hay una enmienda a la totalidad, como nos acaba de anunciar Joan. Va a ser largo el proceso de aprobación de esta ley. No podemos esperar. Tiene que haber subastas ya. Tiene que haber subastas ya. Y además subastas, sí. Subastas que reserven una parte pequeña, una parte, un 20% al menos, de esa potencia, de esas subastas para pequeños proyectos de menos de 10 megavatios. Pero los necesitamos ya, no dentro de un año, para que no haya interrupción para la cadena de valor. Por darte paso, Juan Virgilio, ¿estás de acuerdo con el tema de las subastas, con lo que decía José? ¿Tienes la misma visión desde la parte de eólica, de la generación de eólica? ¿Tenéis la misma visión? Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias a Energier por la oportunidad. Nosotros creemos que la ley, un poco recurriendo a la pregunta que hacíais y ahora volver a las subastas, es un mecanismo totalmente necesario. La historia de la eólica en España, y José lo conoce perfectamente, que también estuvo muchos años en este sector, tiene ya casi 20 años va a hacer. Hay algunos aerogeneradores que ya tienen 20 años y hemos ido poco a poco creciendo gracias a que durante un tiempo hubo un acuerdo, una sintonía, una sincronización entre todos los actores, los financieros, las empresas, la tecnología, los reguladores, los gestores públicos, etc. Eso lo hicimos sin una ley, lo hicimos con diferentes normativas que eran muchas, que cada tiempo iba habiendo nuevas, extensísimas además y complejas. Lo hacemos en una ley. Imaginémonos lo que podemos hacer con una ley que nos dé un consenso, una estabilidad regulatoria, una confiabilidad durante 10 años. Por tanto, es una herramienta tremendamente importante e imprescindible. Pero es que encima es una ley que tiene que ser tractora, porque aquí estamos unos señores que somos profesionales del sector de energía. Y esta ley es una ley que va a tener impacto absolutamente en todos los ámbitos de la actividad económica del país. Y me atrevo a decir que en todos los ámbitos de la actividad social del país. ¿Por qué? Porque es una ley que va a tener impacto en educación, va a tener impacto en fiscalidad, va a tener impacto en comercio exterior, va a tener impacto en seguridad energética, va a tener impacto en financiación y economía. Y una vez que esta ley se apruebe y se apruebe con ese nivel de ambición, ese nivel de acuerdo político, es importante lo que decía José, el consenso, no se trata de que se apoye por una mayoría, sino que se apoye por un consenso que nos dé la tranquilidad que durante 10 años, independientemente de quién vaya a estar en el gobierno, la ley no se va a modificar. Porque los inversores que nosotros representamos son inversores a largo plazo, son inversores que hacen toda la inversión al principio y que tienen que rentabilizarla en un plazo de X años, que por supuesto excede de varias legislaturas. Por tanto, tremendamente importante la ley, tremendamente importante que se apruebe por consenso y tremendamente importante que se sepa ver que es una ley tractora de la que tienen que derivarse un montón de normativas que hasta ahora no se están hablando, pero que son súper importantes. En relación a las subastas para nosotros son un mecanismo, no son un fin en sí, son un mecanismo que tiene un gobierno para facilitar o garantizar una velocidad. Son un mecanismo que se utiliza ampliamente en todo el mundo, es un arte, es realizar una subasta adecuada. Hay estudios muy sesudos que estudian los resultados de la subasta. Las subastas lo que tienen que ser son eficaces, es decir, que tienen que poner los proyectos encima de la mesa, pero también llevar los proyectos a efecto en el plazo adecuado, ¿no? Y sin sustos por el medio, ¿no? Por tanto, el diseño que tiene la actual subasta, pues entendemos que hay que cambiarlo, en eso sabemos que está trabajando el gobierno y en eso nosotros tenemos todo el apoyo posible, ¿no? ¿Es necesaria la subasta? Nosotros creemos que lo que es necesario es cambiar el diseño de forma urgente y evidentemente una vez que se cambie el diseño, convocar una subasta. Convocar una subasta que nos dé esa tranquilidad y que nos meta en el nuevo mundo de las nuevas tecnologías donde no hay que ir a por un premium, sino hay que ir a por un precio establecido en un canal tipo CFD durante X años y que garantice que el inversor va a tener una rentabilidad garantizada y unos ingresos canalizados garantizados. Esa es la mejor forma de avanzar. Lo contrario es ir a riesgo, de algún modo, y lo contrario es ir a un mercado que, como decía José, no nos ofrece señales a largo plazo. Por tanto, cambiar el diseño de forma urgente. ¿Y ves que los objetivos que se están marcando son objetivos realizables? Los objetivos no es que sean realizables, es que son necesarios. O sea, los objetivos, si nosotros ahora mismo
en el año 2020, no nos imponemos para 2030 unos objetivos como los que plantea la ley o como los que plantea el PNIEC, es imposible que lleguemos a 2050 con un nivel de neutralidad carbónica o neutralidad climática como queremos. Insisto, es una transformación total de la economía y es una transformación total de la sociedad. Pero es que además es una transformación y una lucha por el posicionamiento y el bienestar que tiene Europa actualmente. No nos olvidemos que Europa tiene un 7% de la población del mundo, pero un 20 y tantos % del PIB. Y por tanto, eso es algo que desde el punto de vista de nosotros como europeos estamos acostumbrados a nuestro mundo en el que vivimos, en el que queremos seguir desarrollando tecnología, generando bienestar a nuestros ciudadanos. Tenemos que anticiparnos e innovar en todos aquellos grandes proyectos, grandes iniciativas que son tractoras a nivel global y sin duda la apuesta por las renovables, la apuesta por las renovables competitivas, la apuesta por avanzar de forma acelerada en este escenario es uno de los vectores claros, ¿no? Muchas gracias. Carlos, ¿cuál es vuestra visión de este marco legislativo? ¿Tenéis la misma impresión que los generadores de energía o desde la parte del sector de servicios de energía lo estáis planteando desde otro punto de vista? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en el GIER. Gracias a todos los asistentes y a este compendio de panelistas. Lo primero de todo, bueno, Joan ha dado unas grandes líneas. La verdad es que yo creo que él ha discretizado muy bien cuáles son las líneas de la ley, pero es bueno saber de dónde venimos para ver a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que efectivamente en energías renovables, que bueno, está más que contrastado hoy con todos los restos de los panelistas y ellos están dando sus datos, yo creo que la ley puede ser conseguible, seguramente en el 2030, pero la ley es más ambiciosa, la de cambio climático. Yo voy a dar algunos datos para que... Te oigo bajito, no sé si podrías a lo mejor acercarte un poquito más al micrófono. ¿Me oís mejor ahora? ¿Sí? Sí, un poquito mejor, sí. Venga. Pues nada, decíamos, la ley habla de tres ámbitos, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero, también tenemos la incorporación de energías renovables, eléctricas y no eléctricas, lógicamente, y la reducción de consumos, es decir, la eficiencia energética. Si vemos dónde estábamos en el 2020, ¿no? Digamos, de dónde venimos, ¿no? Es decir, Carlos, discúlpame una cosa. Soy Alberto de Energiar. No sé si puedes subir un poco el volumen de los cascos, porque es como si lo tuvieras muy bajito y te oímos muy poquito. Se oye un hilito de voz. ¿Me oís mejor ahora? Ahora perfectamente, ahora sí, perfecto. Pues nada, gracias. Vamos al 2020, ¿no? Si vemos la fotografía que tuvimos en el 2020, prácticamente se alcanzó. Datos de Eurostat, la parte de generación de energías renovables era un 18% y la parte eléctrica, además, de fuentes de energías renovables, pues casi un 49% en potencia, un 36% en generación, bueno, muy cerquita de conseguirlo, ¿no? En eficiencia energética, si vemos el año 90, que es con lo que se compara, realmente fuentes del propio IDAE te hablan de que hemos incrementado un 51% el consumo de energía y desde el 2005 hemos incrementado un 18%. ¿Qué supone todo esto? Pues que tenemos un aumento en gases de efecto invernadero sobre nuestro patrón, que es el de los años 90, en un 15%. Entonces, como decía tanto José como el propio Joan, el plan es mucho más ambicioso que la propia ley, pero en estos dos casos, tanto la eficiencia energética hay que bajar a un 39,6% del plan o en la ley a un 35% y los gases de efecto invernadero a un 23 o a un 20% según veamos la ley o veamos el plan. Es decir, hay mucho camino, ¿no? Es decir, no solo con la parte de la generación vamos a conseguir el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo, es decir, consumir más eficientemente y después ver, ¿no? Si tenemos una casa, primero vamos a aislarla correctamente, que consuma menos y luego vamos a ver cuál es la mejor fuente para dar la energía. Y yo estoy completamente de acuerdo en que sea completamente energía renovable. Y aquí hay pues, tres actores que van a explicar perfectamente esa visión. Entonces, decimos, ¿el plan es ambicioso, es realista? Yo creo que es necesario, como decía también Juan, es necesario. Completamente de acuerdo, además, con lo del 7%, del 25% de cuota de mercado. No queremos, el European Green Deal lo está marcando, es decir, España tiene que seguir la tendencia de Europa exactamente igual.
pero sí que hay barreras, hay inconvenientes, hay, digamos, trabajo por realizar y no solo tiene que ser la parte de generación de energía. Yo creo que es renovable, no solo puede ir por ahí. También tenemos que trabajar en datos que ha dado él también, es decir, eficiencia energética, temas, por supuesto, autoconsumo, pero no en las plantas grandes de generación, con tema fotovoltaico, el agregador de la demanda clave en industria y en otros sectores como comunidades energéticas locales. Todo esto hay que irlo, sobre todo, movilizando, ¿no? Que es el plan, y estoy de acuerdo con el consenso político, pero hay que ayudar a que esto lo vayamos haciendo durante los próximos 10 años. Y además diría, formas. Hemos dado algún dato, José ha dado algún dato con el tema fotovoltaico, 25.000 millones. El propio plan dice, energías renovables necesitamos para conseguirlo 91.000 millones. Eficiencia energética, 83.000. En redes de electrificación, 58.000. Y el 80% viene del sector privado. Con lo cual, completamente de acuerdo con los anteriores a que hay que generar certidumbre, certidumbre país y, por supuesto, también hay que empezar a trabajar en mecanismos de financiación de colaboración público-privada en este caso, ¿no? Porque la administración pública tiene que legislar y ayudar. Prácticamente, si solo es un 20%, tenemos que mover el camión, pero el camión tiene que rodar durante bastantes años, ¿no? Con lo cual, es un gran paso, pero hay que irlo materializando, ¿eh? Y no solo va a ser generación de energía, es como lo vemos. Además, los conceptos, nosotros que estamos en servicios energéticos y vemos, digamos, como sector amplio, vemos que está cambiando, lógicamente, ¿no? Es decir, se ha comentado, yo lo he dicho antes, el concepto de prosumidor. Vamos a ir a conceptos de las propias redes, por eso es tan importante en cambiar y modificar, digamos, la red actual. No hay un consumidor habitual, todo esto va a ir evolucionando porque todos vamos a ser propios generadores, consumidores, el concepto de prosumidor. Todo está cambiando y yo creo que tenemos que entre todos irles ayudando, lógicamente, a ellos a legislar correctamente, pero sobre todo a generar esos mecanismos y hay mucho. A mí hay un tema que me encantaría y que creo que además dinamizaría completamente todo, y ya no me enrollo mucho, que es el tema de los certificados de ahorro energético. Suena chino, no. Estos señores ya lo hicieron con el certificado de origen por las energías renovables. Pues vamos a conseguir eso para que esos sean financiables, para que vaya al mercado de derechos de emisión. En fin, hay que movilizar, hay que apoyar y ayudar para que esto se consiga entre todos. Muchas gracias, Carlos. José María, yo creo que a ti te toca hablar de los gases renovables, porque eres el único representante aquí de las empresas de biogás, bioetanol, hidrógeno, etcétera, ¿no? Bueno, sí, de gases renovables y mucho más, ¿no? En APA representamos no solo a los gases, sino a todas las renovables desde hace ya años. Bueno, gracias Raquel, gracias Energíar por invitarnos. Y bueno, voy a empezar por tu pregunta, gases renovables. Fíjate, en parte la Ley de Cambio Climático y sobre todo el Plan Nacional de Energía y Clima que tenemos por delante, quizás echamos un poquito de menos que se potencie más pues la economía circular. Sí que lo ha comentado ya, que está previsto el lanzamiento de gases renovables, biogás, biometano, incluso el hidrógeno verde. Sin embargo, sí que echamos de menos un poco el tratamiento de la economía circular. En el mundo de los residuos de la biomasa y digamos de toda la bioenergía hay un mundo y hay unas posibilidades de inversión enormes. Y digamos sí que es una pata del PNIEC que creemos que se podría mejorar y potenciar, pero bueno, el tiempo lo dirá. A nivel europeo sí que es verdad que hay planes ambiciosos en relación a estos gases. A nivel, por ejemplo, en Alemania hay miles de instalaciones grandes y pequeñas para producción de biogás. Pero bueno, centrándonos en la ley, yo de la ley no puedo ser muy, digamos, muy original después de los compañeros que han intervenido, pero bueno, tomaría el guante de ese volumen de inversión que se prevé, ¿no? Estamos hablando de ese volumen de inversión en renovables cercano a los 100.000 millones de euros, que en teoría, según los planes del gobierno, llevará aparejado una creación de 140.000 empleos nuevos. Esto habría que sumarlo a los 100.000 que contamos aproximadamente ahora en el sector, que evidentemente todo esto necesita un marco atractivo que la ley lo que hace es sentar las bases de ese marco
atractivo. Pero ¿qué ocurre? Que con una ley, con un proyecto de ley no vivimos, y es ahí donde echamos en falta y creemos que ya con carácter urgente necesitamos la normativa de detalle que nos guíe hacia esos objetivos a 2030 y 2050. Esos objetivos que son plenamente alcanzables, ¿vale? Se habla de objetivos ambiciosos, pero creemos que son plenamente alcanzables y nos referimos a estos meses de confinamiento. Estamos viendo tasas de entrada renovables superiores al 60% de manera sostenida, con lo cual una entrada del 70 o 74%, evidentemente, dentro de 10 años será un objetivo que lo podremos cumplir. Eso no nos cabe duda. ¿Ves tú en estos momentos, José María, que tendríamos que eliminar para empezar con buen pie dentro de esta nueva ley? ¿Eliminar, perdón? ¿Qué barreras son las que ves tú en estos momentos que deberíamos empezar a derribar, ¿no?, para poder empezar con buen pie dentro de esta nueva ley? Más que derribar, lo que hay que hacer es poner la regulación, porque barreras, por así decirlo, vamos a ver, barreras al desarrollo renovable no existen. Ahora la generación de energía eléctrica a partir de renovables es libre y cualquier inversor que quiera acudir al mercado a invertir en renovables lo puede hacer. Lo que pasa es que con la salvedad de lo que hablábamos antes, necesitamos subastas. Pero yo me refiero a la normativa de detalle, que la falta de normativa en sí es una propia barrera. Es decir, tenemos por delante que conocer la normativa del acceso y conexión, la normativa de la hibridación, la normativa del offshore, que también es una de las líneas en las cuales está trabajando, la normativa de las propias subastas que se ha hablado ahora, y el hidrógeno verde. Necesitamos eso. Ahora estamos en un periodo de consultas, pero ahí es donde necesitamos tener encima de la mesa, digamos, todo ese marco regulatorio para atraer esa inversión que es mucho volumen de inversión. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Empiezo por Carlos en esta ocasión, en esta ronda. Carlos, ¿tú realmente crees que esta ley, como se está publicitando, es una ley que va a mover la economía de España y que realmente es posible crear otros 140.000 puestos de trabajo con las bases que está sentando? ¿Se me oye ahora otra vez? ¿Se me oye bien? Vale, perfecto. Bueno, lo primero, claro, lógicamente tenemos que analizar de dónde venimos, ¿no? Es decir, hemos tenido un efecto que yo creo que es importante, por lo menos, transmitirlo también, ¿no?, con respecto de la crisis sanitaria, importante, que ha afectado prácticamente al 95% del sector, ¿no?, por lo menos en la parte de los servicios energéticos, con lo cual volver a la nueva normalidad es importante, bueno, nueva o normalidad, no entiendo que haya nueva cuando es normal, pero volver a la normalidad es importante, lógicamente, y sí consideramos, ¿no?, consideramos que lógicamente sí que tiene que ser un impulsor, lógicamente, tanto de la industria como de la economía, ¿no? La eficiencia energética es la línea de actividad que más empleo genera por millón de euro invertido, ¿no? Esto es importante porque además, bueno, se estima entre 24 y 27 puestos de trabajo creados o mantenidos, son datos de la COE, pero además no son deslocalizables, con lo cual esto es importante, es decir, esa movilización económica es muy importante que se pueda materializar, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es importante, lógicamente, el avanzar en esta ley, como estoy de acuerdo completamente también con José María, que lógicamente esto hay que aterrizarlo, lógicamente a reales decretos y a normativas correspondientes para poder hacerlo, y además a transposiciones de directivas europeas que existen y que no se han hecho en el pasado. Es decir, hay muchas de las cosas que esta ley recoge que no se han traspuesto. Y esto sí que entendemos que, lógicamente, regularlo y transponer esas directivas son clave. Añadido, sí. Es la carga de vehículo eléctrico, que por un lado vamos a conseguir disminuir todo lo que son los gases de efecto invernadero, pero también vamos a poder generar, bueno, pues yo creo que una red nueva de electrolineras que también puede generar, tener un impacto, ¿no?, sobre el incremento de trabajo. No solo ya la generación de renovables, sino también toda la sustitución poco a poco de todo el parque que hay en estos momentos en España, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, no sé si las empresas con las que trabajáis están participando dentro de... Sí, sí, tenemos
tenemos, claro, es que es la parte de la economía. Además, somos yo creo que muy potentes a nivel España en el concepto no solo de la fabricación del propio vehículo, sino también incluso pues, de puntos de recarga, de la gestión. Hoy lo ha comentado también el tema de la agregación de la demanda, de gestores de demanda. Es decir, en cuanto a la movilidad, ahí ya sí, yo hablaría de movilidad sostenible. Hay varias opciones, ¿no? Lógicamente, esto digamos, es un mercado en plena ebullición, lógicamente, y apostar, lógicamente, por un mercado. No voy a ser quien diga si es mejor solo, exclusivamente movilidad, porque ni tan siquiera el propio, vamos a decir, IDAE, en este caso, las autoridades tienen muy claro si solo ir hacia eléctrico o no eléctrico, y acaban justo de sacar hoy, ¿no? Ayer o antes de ayer fue el plan de movilidad, el MOVES 2, ¿vale? Pero fomenta lógicamente la movilidad sostenible, ¿no? Yo creo que todo eso es muy bueno, lógicamente, para dejar de emitir principalmente en las grandes ciudades, ¿eh? Yo creo que eso es clave. Con lo cual es un motor y economía, no solo la fabricación de los coches, sino toda esa infraestructura necesaria para poder realizarlo, ¿eh? José, vosotros, porque siempre se asocia mucho también todo lo que es la carga eléctrica de los vehículos, ¿no?, al autoconsumo y a las instalaciones de fotovoltaica. ¿Creéis que va a ser uno de los motores, junto con el resto de la generación de renovables, para impulsar ese movimiento y esa transformación que está ahora solicitando en estos momentos el país, ¿no?, que necesitamos todos avanzar un poco con el crecimiento de la industria? ¿Qué opináis sobre eso? Por supuesto. Creo que, como decía antes, ahora el punto fuerte de nuestras energías ahora mismo es nuestra competitividad. Entonces, esa competitividad genera empleo en dos líneas. Por un lado, tenemos un sector industrial con más de 50 empresas, entre ellas la tuya, Raquel, de la que nuestro país se puede sentir orgulloso, que son muy competitivas, que han venido funcionando prácticamente con la exportación, que ahora tienen un mercado, que van a crecer y se va a generar mucho empleo. Tenemos los datos ya del empleo. En el año 18 en nuestro sector había, entre empleo directo e indirecto inducido, 28.000 personas trabajando. En el 19 ha subido a 45.000 personas en el primer año de la nueva era. Pero esto va a seguir creciendo. Ese es el gran desafío. Tenemos que conseguir que el PNIEC sea nuestro New Green Deal, sea nuestra gran motor para generar un sector industrial potente, de que nuestro país en el sector fotovoltaico tiene empresas líderes a nivel mundial, y que nos convertamos en un auténtico hub tecnológico para todo el mundo. Tenemos un posicionamiento muy bueno porque somos líderes en promoción, en EPCistas, y eso tiene un efecto arrastre para toda la industria luego cuando estas empresas van fuera. Pero además es que cuanto más introduzcamos, más barata va a ser esa energía eléctrica. Entonces vamos a estar dando a nuestra, como decía en mi primera intervención, es la gran ventaja, nuestro sector industrial, en general, va a tener por primera vez acceso a una energía eléctrica más barata que nuestros países del entorno, lo que por primera vez le va a dar una ventaja competitiva en función del precio de la energía eléctrica, por lo cual en el futuro podremos estar hablando de relocalización en lugar de deslocalización. Y además, otra de las ventajas, esos 25.000 millones, no estamos pidiendo un solo euro al Estado, es todo iniciativa privada. Lo que sí necesitamos es acabar con las barreras que existen todavía para el sector fotovoltaico y para renovables en general, para poder hacer eso cuanto antes. Y la primera barrera que existe es la que ya he mencionado, el mercado. Un diseño adecuado de mercado para que esto no dependa solo de la voluntad de convocar una subasta a otra, sino que las empresas, como ya estaba pasando, puedan hacer contratos bilaterales de venta de energía con terceros o pueden ir directamente al mercado. La segunda barrera existente es administrativa. En nuestro país se tarda todavía demasiado tiempo. Esta mañana he participado en un debate como este, europeo, con colegas de varios países, y cuando yo decía los tiempos en España de tramitación administrativa, se echaban las manos a la cabeza.
Es decir, tenemos que racionalizar eso y ahora más que nunca, porque cuanto antes se termine una autorización administrativa, antes estamos empezando a trabajar, empezando a generar empleo en las fábricas produciendo y en la obra construyendo. Y antes estamos teniendo una energía más barata y antes estamos reduciendo las emisiones de CO2. Le voy a dar paso a Juan Virgilio, que supongo que muchas de las cosas que has comentado estará de acuerdo. Pero me dejo para la siguiente. Por ejemplo, acceso y conexión. Necesitamos una regulación que resuelva el problema de acceso y conexión cuanto antes, que evite los abusos de posición dominante, que evite las especulaciones, que produzca informaciones simétricas. La fiscalidad energética. Necesitamos que eso se lance, ese tema se lance porque necesitamos incrementar la electrificación, necesitamos incrementar las interconexiones, si no el mercado no va a tirar para adelante. Tenemos todavía mucho trabajo, muchas barreras que eliminar. Juan, adelante. Pues gracias, Raquel. Bueno, el caso de la eólica es que es una dimensión bastante compleja porque una dimensión energética importante, como todos conocen, es un 20% del mix en España, más de 20.000 máquinas instaladas, pero es una dimensión industrial tremenda porque tiene 227 centros de fabricación, ¿no? Es el tercer exportador del mundo. O sea, España a día de hoy es el tercer exportador del mundo de un conjunto de equipos que son complejos, y todos los que nos escuchan han visto alguna vez el traslado de una pala de un aerogenerador, se verán que es un tema que ya de por sí requiere tecnología logística, no solo ponerlo en un camión y llevarlo a un puerto, ¿no? Es un conjunto, es un sector que tiene sinergias con un montón de sectores industriales, como es el sector de ingeniería naval, el sector de la construcción. Es un sector que tiene una capacidad de atracción importante. Para nosotros es un sector estratégico desde un punto de vista industrial. Entonces tenemos la dimensión industrial, tenemos la dimensión energética y luego tenemos una dimensión de innovación. O sea, España es el tercer país de la Unión Europea en desarrollo de patentes eólicas y el sexto a nivel mundial. Quiere decir que aquí, en este país, se genera conocimiento, se desarrolla tecnología, se patenta tecnología, se construye tecnología y se exporta tecnología. Y todo eso, porque es un componente energético, es un sistema o subsistema que es energético, pues podría ser perfectamente un automóvil o podría ser perfectamente la industria aeronáutica. Es decir, es un componente industrial importante que requiere de una política industrial. ¿Para qué? Para que sigamos siendo un hub principal de fabricación y exportación a nivel mundial. El mercado global es un mercado muy competitivo. Los mercados de la eólica atraccionan mucho las fábricas eólicas, es decir, una fábrica se va donde realmente tiene un mercado local. Principal barrera o principal reto, tener un mercado local, tener visibilidad. Tener una estabilidad durante 10 años que garantice que cada año vamos a garantizar la incorporación de X megavatios eólicos en el mix y, por tanto, que las fábricas que estén en España tengan un mercado al que dirigirse y al que aplicar, sin ninguna duda, la competitividad en costes y los ahorros, ¿no? Pero sobre todo lo que decía José, los temas administrativos. Ahora no es un problema ni de know-how de las compañías. Lo hablaba el otro día contigo, Raquel. En cualquier país del mundo donde se desarrollan renovables hay un español en un puesto de dirección técnica o dirección de operaciones, siempre, en cualquier país y en cualquier hemisferio. Y eso es porque hemos sido pioneros y estamos siempre en el estado del arte y somos los que vamos liderando. Los españoles que nos hemos formado aquí y hemos vivido la época de las renovables aquí, hemos estado liderando el despliegue de las renovables en el mundo. Eso es algo tremendamente importante. El segundo punto que consideramos que no hay un problema, no es un problema de financiación, yo lo decía José, o sea, hay capacidad financiera, los mercados de capital, los mercados financieros, ahora mismo, si algo podemos decir, no es que estén con problemas de financiación, no estamos ante una crisis económica, estamos ante una crisis de otra naturaleza. No hay un problema de know-how, no hay un problema de capacidad industrial, no hay un problema tampoco de recursos. España es un país excelente, no hay un problema de proyectos. Si uno ve los accesos y las conexiones solicitadas, incluso concedidas, ve que hay muchos proyectos, muchísimos proyectos, quizá demasiados. Hay un problema de tramitación. Hay un problema de acelerar la tramitación para que toda esta inversión se ponga encima de la mesa lo antes posible. Es relativamente fácil. Y hay un tema y un reto de gestión competencial con las comunidades autónomas. Porque este es un país que tiene delegada la competencia de determinados aspectos de la tramitación administrativa y dependiendo de la dimensión del parque de las comunidades autónomas. Luego es un trabajo de gestión, es un trabajo de coordinación, de gestión y de papel. Y eso es algo que no debería en ningún caso ser una barrera para poner encima de la mesa, en nuestro caso, más de 2.200 millones de euros al año en inversiones. Es un lujo que no nos podemos permitir. Por tanto, eso es un tema que además sabemos que el gobierno está trabajando en este aspecto y nosotros le apoyamos todo lo que podemos. Es un tema clave, la tramitación administrativa, ¿no? Muchas gracias, Juan.
José María, pasamos a ti. Vale. Bueno, yo fíjate, quería plantear un poco en este punto que la ley y, digamos, el Plan Nacional de Energía y Clima lo hemos conocido en un periodo pre-COVID, ¿no? Es decir, ahora todos deseamos que salgamos de esta crisis reforzados, que salgamos de esa recuperación en V cuanto antes, pero a nosotros se nos plantean algunas dudas sobre algunos de los objetivos, ¿no? Habrá que valorar, y bueno, Carlos ya lo ha mencionado, evidentemente necesitamos mucho de apoyo público en algunos de los objetivos del PNIE, por ejemplo, medidas de rehabilitación, el parque de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, estamos avanzando hacia un entorno económico de crecimiento y entonces probablemente haya medidas ahí en el PNIE que tenemos que valorar si las podemos cumplir o no, porque, por ejemplo, no se le puede pedir un esfuerzo, digamos, a los ciudadanos en global para adoptar medidas sobre eficiencia, etcétera, etcétera, en un entorno de crisis económica. Veremos a ver. Yo insistiría en el hecho de que en 2019 venimos de un año récord de instalación de renovables, que es que hemos puesto en marcha en España 7.000 megavatios de renovables en el año 2019, que esto es una barbaridad. Y en línea con lo que decía Juan Virgilio, es decir, en 2018 batimos el récord de exportación de energías renovables en España, con cerca de 5.000 millones de euros exportados en bienes y equipos de sector renovable y fundamentalmente de sector eólico. Es decir, el sector ha cogido una marcha imparable. El sector viene del 2019, dejar que lo diga así, casi dopado, porque hacía años que no veíamos esta actividad. Y es una lástima que sí que estos meses estamos viendo cómo de alguna manera todo se está ralentizando. No quiero decir parar, ralentizando. Si a esto lo unimos, digamos, la crisis que tenemos del COVID sanitaria y la económica que nos viene por delante, pues nos preocupa. Solo insistir en dos ideas más. Urgente, acompañar todas estas medidas de la reforma de la fiscalidad. Una fiscalidad energética basada en los objetivos que tenemos a 2030, pero sobre todo en los objetivos que tenemos a 2050, que es la neutralidad climática. Hasta que no cambiemos esa fiscalidad, yo no digo que mal nos irá, pero es urgente que la adaptemos. Y otra de las ideas que nos gustaría poner encima de la mesa, el papel ejemplarizante de la administración. Es decir, no solo en materia de, por ejemplo, de eficiencia energética, que es más que claro, sino, por ejemplo, imaginemos en la renovación de flotas, movilidad sostenible, que hablabas tú antes, Raquel. En toda esa movilidad sostenible tendremos que ir hacia esa movilidad eléctrica, pero siempre y cuando esa electricidad provenga de renovables. Y ahí es donde la administración también tiene que ayudar, empujar y alinear los objetivos de esa ley con, por ejemplo, todas aquellas empresas que en este entorno económico, que la situación que nos viene por delante, pudieran recibir ayudas públicas, creemos que de alguna manera, como idea, pudieran estar condicionadas a que esas propias empresas estén alineadas con los objetivos que dice la ley, objetivos de descarbonización. Bueno, pues yo creo que más o menos sí que estamos todos de acuerdo en que la ley es una ley impulsora, que además es una ley con unos objetivos que se pueden conseguir, pero que todavía falta trabajar, todavía falta crear un marco legislativo que acompañe la ley y que permita el poder implementar pues desde las nuevas instalaciones de generación en renovables como las medidas de eficiencia energética, y que es algo que sabemos tanto en la parte de eólica como de fotovoltaica como en otra parte de generación de renovables y de eficiencia energética. España es un país líder, tiene una industria que es líder, y que si encontramos esas medidas que nos van a quitar las dificultades a la hora de hacer las tramitaciones para las plantas de generación, va a poder conseguirse incrementarse el número de trabajadores y, por lo tanto, dotar de una mayor infraestructura al país y crear nuevo empleo. Algunas de las preguntas que nos han hecho los que están como espectadores, en una de ellas nos preguntan qué pasa con el CO2, ¿no? Hay que poner un precio suelo de CO2, hay que ayudar fiscalmente. ¿Cómo pensáis vosotros que hay que gestionar o cuáles son las medidas que pensáis que pueden ayudar a reducir la emisión de CO2? Ahora ya sí que libre y...
Yo mismo, por alusiones. Lo primero de todo es que existe un mercado de derechos de emisiones, pero solo unos pocos. El European Green Deal lo que dice es que quiere precisamente abrir poco a poco a escenarios como otros sectores claves, como se está hablando de movilidad sostenible, como puede ser el transporte o el sector residencial. Yo creo que efectivamente el mercado de derechos de emisiones tiene que abrirse a todo el mercado. Por eso comentaba antes el tema de los certificados para la trazabilidad de las toneladas evitadas de CO2. Por un dato solo, que va un poco al hilo de lo que decía también antes José María. En las ciudades en las que vivimos a día de hoy, en España, el 35% de las emisiones de CO2 se producen en los edificios que existen. Es decir, independientemente de que generemos de una manera u otra, estamos emitiendo, y el 65% de los edificios de toda España son construcciones previas al año 75 que no tienen ningún tipo de normativa. Quiero decir con eso que efectivamente hay mucho camino por hacer, mucho camino por desarrollar. Es clave en todo esto para poder reducirlo. Y además ese mercado, yo no soy tanto partícipe de poner un suelo, pero sí que quizás estos mercados de certificados de ahorro energético, que tendrán que ir a ese mercado, porque cómo somos capaces de trazar el ahorro y el evitado de CO2 en el caso eléctrico, o el día de mañana se está trabajando en una normativa a nivel España, que es también europea, para incorporar biogás, biometano e hidrógeno, pero no en el del ahorro energético, con lo cual otra vez un pie, o sea, un pistoletazo otra vez en el mismo pie, ¿vale? Cuando decimos que es importante también la parte de reducción de emisiones en ahorro energético, vamos a decir, hagamos estos certificados y llevémoslos a ese mercado y que regule. Y sabemos, por ejemplo, que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que Joan Cruizaro lo ha comentado, pues básicamente se fundamenta precisamente por las comercializadores, ¿no? Prácticamente es un 0,25% de toda la parte de la generación va directamente a incorporarse a ese Fondo Nacional. Pero tenemos la casuística que si hay una empresa comercializadora quiere hacer la parte de servicios energéticos y hacer proyectos de eficiencia energética, no se los puede desgravar de lo que va a hacer. No, pues hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, está muy bien esa primera parte, nadie dice lo contrario, porque además ese fondo de eficiencia energética sirve precisamente para reducir el consumo, eso es clave, pero también, lógicamente, el potenciar. Y se potencian con esos mercados de certificados. Esos certificados nos pueden dar, primero, que sean financiables. Volvemos otra vez a la financiación clave en todo esto y la trazabilidad. Y luego ese mercado, que el mercado regule, de tal manera que si tú estás generando puedas en un momento desgravarte, lógicamente, porque tengas una parte, una división, o puedas hacer proyectos, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es impulsar que esos mercados salgan. Yo no estoy tanto por el suelo, de hecho hay tendencias. Es verdad que el MITECOR habla a día de hoy, existe, del sector difuso, todo aquello que no es el que tenga derechos de emisiones, pero no concreta, no va a ese mercado. Es algo, digamos, directamente su oficina. Nosotros desde ANESE lo hacemos. Tenemos un acuerdo con el MITECOR para todos nuestros socios, aglutinar todos los proyectos que hacen de eficiencia y llevarlo. Pero no es la clave, no es la clave. La clave será esos mecanismos que aseguren la trazabilidad del ahorro energético. Igual que se hace con el certificado de origen, que me parece clave para poder comercializar algo en España, en China o en otro punto de... Raquel, yo te diría en este caso, bueno, estoy de acuerdo con Carlos en abrir el mercado, o sea, tenemos un mercado de derechos de emisión, pero bueno, que funciona de aquella manera. Gracias a Dios, después de muchos años, digamos, estos 2 últimos años sí que está marcando precio y sí que está dando una señal que contaminar es caro. Pero no nos olvidemos que hace apenas 2 años el precio de la tonelada de CO2 estuvo a 7 euros y el año anterior a 5 y algo. Es decir, y esto hace, nada, 2 3 años de esto. Ahora estamos en el entorno de precios, ahora baja un poco, pero en torno a los 20 euros. Entonces, lo primero que sí que habría que abrir ese mercado de derechos de emisión, evidentemente, y esos sectores difusos, introducirlos, no sé si bien en ese mercado, pero al menos que sí que se fije una fiscalidad al CO2, una fiscalidad bajo el principio del que contamina paga. Y diría 2 vías fundamentales. Primero, establecer un precio de CO2 ya en frontera. Cuando digo en frontera, digo ya a cualquier producto que viniera,
que se le tuviera en cuenta cómo viene ese producto fabricado y, digamos, qué procesos se han tenido en cuenta a la hora de su fabricación. Y segundo, más evidente todavía, un precio CO2 en frontera, como lo que nos pasa ahora en España y nos ha estado pasando el año pasado durante mucho tiempo, que estamos importando electricidad de Marruecos, de centrales de carbón, que son centrales que, como no están sujetas a ese mercado de derechos de emisión, por eso europeas, nos inyectan electricidad más barata que la nuestra, si tuviéramos carbón, que ya lo estamos abandonando, pero encima, insisto, no pagan derechos de CO2. O sea, sabemos que el gobierno está trabajando con la Comisión Europea para establecer ese CO2 en frontera, pero es fundamental que abramos ese mercado de derechos de emisión y que todos los sectores contribuyan. Y esto apoyándonos en la idea, como me preguntabas tú al principio, por ejemplo, el tema de los gases renovables. Evidentemente, los gases renovables, y pongo como ejemplo el hidrógeno, es verde en este caso, todavía es mucho más caro que el gas natural. Y evidentemente, si nosotros no hacemos competir a esto, bien por su ahorro tecnológico, que lo está consiguiendo con el paso de los años, pero de alguna manera la señal de precio que debemos lanzar al consumidor es, oye, que si tú consumes en un sector difuso gas natural, tienes que pagar CO2 porque emite. Sin embargo, este otro gas renovable, bien sea biogás, biometano o hidrógeno verde, no emite. Con lo cual es una manera de enfrentar de alguna manera las diferentes fuentes de energía y estar bajo el principio de que contamina paga. Yo, en nuestra opinión, sí que habría que establecer de alguna manera mecanismos para asegurar este principio de quien contamina paga. Gracias, José María. Juan Virgilio, nos hacen una pregunta para ti sobre la eólica marina. ¿Qué opináis sobre la eólica marina? Y sobre todo también nos dicen sobre un prototipo que hay de SciTech y una propuesta de un proyecto de 50 megavatios en Canarias. No sé si estás al día. Sí, perfectamente. Bueno, la historia de la eólica marina en España tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión energética que es muy pequeñita, porque solo hay un aerogenerador de 5 megavatios instalado en una plataforma experimental en Canarias. Y ya está, no hay más eólica marina puesta en España de forma, por decir una forma, precomercial o comercial. Pero tiene una dimensión industrial tremenda, porque compañías del sector naval, en colaboración con compañías del sector eólico, llevan trabajando en desarrollo y en fabricación de componentes de eólica marina para los parques del Mar del Norte muchos años. Es cierto que es una tecnología que es la tecnología bottom fish, se va a posar en el fondo marino, que es competitiva hasta un determinado tipo de profundidad y que en el norte de Europa es una realidad totalmente consolidada. O sea, no estamos hablando de una tecnología emergente, allí ya es una tecnología totalmente consolidada. ¿Qué pasa en España? Pues que no hay plataforma continental, las profundidades a determinadas distancias de la costa caen muchísimo y por tanto la tecnología que ya está consolidada en precio, que es competitiva, no se puede aplicar salvo en determinadas circunstancias, determinadas localizaciones, que ya históricamente se intentó y que por determinadas circunstancias, supongo ambientales, sociales, no se consiguió, ¿no? Entonces tenemos que ir a la tecnología flotante. La tecnología flotante es una tecnología que es emergente, que todavía no está en unos precios de competitividad como una tecnología marina bottom fix y que por tanto está en proceso de curva de aprendizaje, ¿vale? Pero luego aparte España tiene una dimensión enorme desde el punto de vista experimental. España es, junto con Japón y Estados Unidos, el tercer país del mundo que más desarrollos experimentales, maquetas, prototipos hace de eólica marina flotante. Nosotros estamos habituados cada año en tener misiones inversas directas con Japón para intercambiar nuestras experiencias y es cierto que este último año está habiendo muchos desarrollos, varios desarrollos importantes en determinadas plataformas experimentales en España. Uno es el de SciTech, que se ha puesto en funcionamiento hace una semana, básicamente, en la bahía del Sardinero, pero hay otros desarrollos como el de la empresa NetOcean, que está en una maqueta a escala 1.6, que está en la plataforma Plocan de Canarias, otros desarrollos que también se están poniendo encima de la mesa, como empresas X1 Wind, Nautilus. Es decir, el mundo de la eólica marina y concretamente de la eólica flotante, para nosotros es un mundo disruptivo. ¿Por qué? Porque en el momento que la eólica flotante llegue a la misma competitividad, y eso es un tema de mercado, es decir, de dimensión de mercado, de cuota de mercado, llega a la misma competitividad que la eólica terrestre, vamos a abrir mercados que hasta a día de hoy son completamente imposibles, ¿no? Todos los países que tengan litoral, que tengan recurso bueno, hay que tener en cuenta que un parque marino tiene un factor de capacidad, un factor de carga muchísimo mayor que el de un parque terrestre, ¿no? Por tanto, es una infraestructura mucho más rentable porque el viento es mucho mayor y es mucho más estable. Entonces, el apoyo, sin duda, no nos vamos a engañar, estamos en un momento en el que estamos fabricando una estrategia de eólica marina en España, de energías marinas, con el Ministerio, con el Gobierno,
tenemos que plantear esa hoja de ruta, hay que cambiar regulación que existe, hay un Real Decreto 1028-2007 que hay que cambiarlo, porque de alguna forma no reproduce una realidad que es la que tiene la tecnología y la que tiene seguramente el potencial que tienen las empresas ahora mismo. Hay que hacer una ordenación del espacio marítimo, esto es un tema crítico, porque si nosotros estamos habituados en España, como antes decía José también, hay mucho terreno, hay mucho potencial de proyectos en tierra y estamos habituados a que haya lindes, que haya propietarios, que haya subestaciones, que haya carreteras, que haya tendidos eléctricos, está ordenado. Bueno, en el mar no es así, en el mar hay que ordenarlo de forma sobre el mapa y para eso lo que es la concesión de dominio público marítimo terrestre tiene que estar ordenada, dirigida y regulada. Por tanto, esas zonas tienen que estar identificadas, cuáles son las zonas para las pesquerías, las zonas para el transporte, las zonas para las servidumbres aeronáuticas, las zonas para las servidumbres de seguridad, todo eso tiene que estar regulado. En eso estamos. Nos queda todavía un camino por ese lado largo que recorrer, ¿no? O sea, estamos trabajando, pero todavía queda. Pero desde un punto de vista industrial estamos hablando de otro orden de magnitud. O sea, hablamos de tecnología naval diseñada específicamente para el transporte de palas, para el montaje de aerogeneradores offshore. Hablamos de tecnología de medición de recursos offshore en el mar. Hablamos de que todo eso va traccionando un tejido de base industrial y base tecnológica en España que es referencia a nivel mundial. Por tanto, eso hay que apoyarlo. Nosotros siempre somos partícipes o apoyamos que todo lo que sea apoyar curvas de aprendizaje por una política que lo que genera al final es que la cadena de valor se quede en España, es una apuesta segura. Eso es así. Y eso es la historia de la eólica, ¿no? Por tanto, en eso tenemos que seguir trabajando, sin duda. Muchas gracias. Yo creo que en eso estáis de acuerdo absolutamente todos. Oye, ¿qué medidas pensáis que hay que fomentar para que realmente España empiece a ser un país en el que el almacenamiento tenga sentido y sea eficiente? No sé si José o José María o Carlos, porque hay diferentes tipos de aplicaciones. Carlos, por ejemplo, en aplicaciones industriales, José María, José, más a lo mejor en generación de energía. ¿Qué opináis de cuáles son las medidas que hay que impulsar para hacer crecer el almacenamiento en España? Bueno, primero, la primera medida es que hay que darle personalidad, porque no existe. O sea, la ley de cambio climático, una de las cosas interesantes es el que reconoce por primera vez esa personalidad, habla del almacenamiento y le da una personalidad dentro del proceso energético. Esto es importante también porque evita la doble imposición a que está sometido ahora mismo. Si haces, deberías pagar los impuestos correspondientes al momento que produces la energía eléctrica y luego también cuando sale de la batería. Esa es una barrera importante. Y lo segundo, hay que ir dando señales de precio al mercado. Yo creo que de momento no es una gran necesidad, pero luego es imprescindible. Si queremos realmente llegar a ese 70%, 74% de energía eléctrica para el año 2030, necesitamos almacenamiento imprescindiblemente, en cualquiera de sus formas, pero necesitamos almacenamiento. Necesitaremos ese hidrógeno también al final de la década. Y para eso yo creo que hay que hacer un camino, tenemos ya mucha experiencia de qué cosas hemos hecho bien, como decía Juan Virgilio, en generar esa cadena de valor, en generar esas apuestas, y también tenemos experiencia de las cosas que hemos hecho mal. Entonces, para lo que es almacenamiento a gran escala, lo que habría que hacer, lo que hay que hacer, o a utility scale, es empezar a organizar subastas por capacidad firme, con una capacidad controlada de pocos centrales de megavatios de momento, que fueran creciendo en volumen según vamos reduciendo los costes. Y que en esas subastas compitan la solar con fotovoltaica, la solar hibridada con eólica, la termosolar, todo aquel que pueda dar la solución que necesita el sistema, que es una capacidad firme, que vaya a esa subasta y compita allí. Bueno, y no solo... Puede llegar un momento en que esas subastas sean solo así, las subastas que hay en España. No solo con la parte de generación, ¿no? Sino también con la parte de regulación de red, o sea, el almacenamiento en países como Reino Unido, por ejemplo, ahora mismo está habiendo subastas de almacenamiento, pero simplemente no para dar una confiabilidad al sistema, sino para ayudar a esa estabilidad de la red. También, por ejemplo, en el almacenamiento en los sistemas industriales, Carlos, puede ser muy importante, ya no solo porque puede en un momento determinado conseguir ahorros, sino porque puede cubrir picos de demanda en zonas industriales donde a lo mejor no tengamos una distribución adecuada, ¿no? de la red eléctrica y no seamos capaces de en un momento determinado incrementar esa demanda o
cubrir esa potencia y podamos cubrirla con almacenamiento. No sé si estáis estudiando o estáis trabajando en esa área. Es clave. No le voy a hacer spoiler a José María, le voy a decir seguramente parte de... Es clave en la industria, pero ahora fíjate, ya no te diría... Ahora te dejo. Es clave en la industria no solo la parte eléctrica. Si, como muy bien decía José María, queremos descarbonizar, es clave, lógicamente, el almacenamiento y, sobre todo, dar una solución. Seguramente tecnologías que ni tan siquiera hoy, hacia el 2050, aparecerán y cambios de procesos industriales que se irán electrificando, pero que a día de hoy todos aquellos que sean de alta entalpía no están resueltos. Entonces, incorporaciones de biogás, de biometano, el hidrógeno es clave en todo eso, porque sí que podemos, digamos, transformar. Entonces, va a ser necesario, si además penalizamos porque queremos descarbonizar, vamos penalizando lógicamente el gas natural, tenemos que empezar a trabajar en los próximos años en potenciar de alguna forma estas tecnologías que permitan a la industria, y volvemos otra vez, completamente de acuerdo, todo esto tiene que permitir a ser más competitivo, quedarse lógicamente localizado, como decía Juan, en cuanto a la industria y el valor añadido que estemos dando con nuestros sectores, todos ellos, pero también a la propia industria, que necesita, lógicamente, no solo que el coste sea más barato, sino que sea más eficiente, digamos, ¿de cuál? De su producto. Si estamos pensando en automoción, todo se mide, lógicamente, por unidades, ¿no? La energía se tiene que medir ahí. No podemos, lógicamente, ir en contra de la industria. Descarbonizar no quiere decir que pongamos gravámenes a cosas que haya para que no seamos competitivos con el de al lado. No, no es eso. Es que optimicemos y que el propio industrial entienda que tiene que optimizar sus recursos, porque eso le va a permitir, lógicamente, competir con industrias que son de la misma casa o industrias que sean, digamos, foráneas, ¿no? Eso es clave. Con lo cual, la acumulación en base eléctrica, perfecto, porque además puede, lógicamente, apoyar y ayudar a lo que decías, ¿no? Industria deslocalizada, por un lado, conceptos islas, etcétera, eso está encima de la mesa, pero luego también a otros. O sea, el térmico es clave en todo esto en la industria, porque no está resuelto y no podemos generarles problemas, al revés, tenemos que solucionárselos. Y perdona, José María, que lo mismo he contestado algo parecido. Perdona, José María. Yo, Raquel, en este tema de almacenamiento, nosotros creemos que sería imprescindible ya que las subastas de renovables, ¿vale? Las nuevas subastas de renovables que en nuestra opinión deberían ser, frente a lo que decía José, deberían ser específicas por tecnología. Es decir, nosotros tenemos unos objetivos en eólica, tenemos unos objetivos en fotovoltaica, otros en biomasa, etcétera, etcétera. Convoquemos subastas de esas tecnologías y que peleen entre ellas, ¿no? Digamos, entre las mismas tecnologías, no entre las diferentes tecnologías renovables. Pero sí que abogaríamos porque esas subastas de renovables desde ya incorporaran almacenamiento, que se le requiriera desde este momento a todos los productores, de alguna manera, que parte, bien sea en potencia o bien sea en energía, del diseño de esas subastas, tuvieran que aportar cierto almacenamiento. Y de esta manera ya estaríamos ayudando. Lo digo, entre otras cosas, desde dos puntos de vista. Primero, una optimización de red y optimización de infraestructuras. No tiene sentido hacer una infraestructura eléctrica nueva para un parque eólico y resulta que no le pones almacenamiento, pero luego hagamos otra infraestructura de red nueva para montar un almacenamiento para que dé soporte a ese parque eólico, por ejemplo, o esa planta solar fotovoltaica. Creemos que de esta manera se estaría optimizando. Y luego, por otra parte, más que hacer subastas exclusivas de almacenamiento, fundamentalmente actualmente entendemos el electroquímico, ¿no? Que estaríamos hablando que, vamos, por los informes y los resultados que hay por ahí, pues estaríamos hablando que el precio euro megavatio hora no estaríamos por debajo de 120, 140 o 160 euros megavatio hora. Más que, digamos, hacer subastas específicas sobre almacenamiento o puesta en marcha de instalaciones de almacenamiento, que actualmente no es algo imprescindible, lo que decía, ligarlo de momento a la instalación de nuevas subastas de renovables y apoyar mucho, eso sí, la I+D+I, porque todavía hay que invertir mucho en almacenamiento, sobre todo para que vaya reduciendo sus costes y reduzca su curva de aprendizaje. Yo diría que a nivel tensión y frecuencia ya tenemos herramientas en la red
y con generación síncrona, que incluso hay proyectos de renovables con generación síncrona que nos pueden aportar esa tensión y frecuencia, y de algún modo sí que trataría de fomentar el autoconsumo, bien sea a nivel industrial o a nivel doméstico, también ligado al almacenamiento. No obligar, ¿vale? Pues no creo que estemos de alguna manera en disposición de obligar para el autoconsumo, pero sí que fomentarlo y que, digamos, una instalación de autoconsumo pueda intercambiar energía a la red y no solo para su propio beneficio, sino para el resto de los, digamos, de los que participamos de las redes, bien sea por control de frecuencia, control de tensión o aporte instantáneo. Y ahí añadiría el V2G, o sea, el hecho del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico cuando entre de forma masiva tiene que apoyar a la red. Nos tenemos que apoyar en esos vehículos y si lo hacemos todo esto de forma inteligente, nos ahorramos muchísimo dinero en nuevas infraestructuras, bien sean de generación o de almacenamiento específico, y mucha infraestructura de red que creemos que nos podemos ahorrar y entre todos beneficiar de ello. Pues sí, estamos yo creo que en eso totalmente de acuerdo todos. Bueno, pues nos quedan 10 minutos, así que os voy a dar paso a todos para que deis dos líneas de conclusión sobre... ¿Me permites por alusiones un momentito? Sí, claro. Sí, porque la verdad es que yo no he dicho nada sobre si las subastas deben ser tecnológicamente neutrales o no. Pues María ha puesto en mi boca algo que no he dicho, pero entonces quiero clarificar la posición. Igual no te he entendido yo, pero te había entendido que hiciéramos competir a la termosolar. Lo he dicho en este debate. Entonces, ya que lo hayas aclarado, para que no haya malentendido. La posición o lo que pienso al respecto. Vamos a ver, para el objetivo del 70%, 74%, todas las energías renovables son necesarias, todas. Vamos a necesitar, no es que una tecnología muy buena y muy barata, que sea la fotovoltaica, va a poder hacer el 100%. Yo creo que lo más inteligente es que necesitemos todas. Y tenemos que ver cómo las introducimos, pero tenemos que ver cómo introducimos todas esas energías de la forma más inteligente, como decía José María, que en términos económicos quiere decir también de la forma más barata. Es decir, ¿cómo? Porque esta transición tiene que tener, es fácil que lleguemos relativamente fácil que lleguemos a ese 70-74%, pero tenemos que conseguir también que nos ayude a generar un sector industrial y tenemos que conseguir también que nos ayude a esa competitividad de la economía española en general. Es decir, tenemos que ver cómo capturamos el mejor precio. ¿Cómo hacemos ese proceso capturando el mejor precio posible para el consumidor? Que al final también es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Hombre, que en esa forma inteligente, yo lo que veo es que ahora tenemos más de 100 gigavatios de puntos de conexión concedidos. Hay una masa tremenda de proyectos que están ahí. Entonces, en este momento, en una primera fase, si yo fuera el regulador, lo que me interesa es capturar ese precio, porque no vas a tener problemas de tener la cantidad, pero necesitas la calidad, ese precio para el consumidor. Entonces, durante 2 o 3 años, o el tiempo que se vea, yo creo que no tiene justificación estar pagando de más. Tú lo que te interesa es hacer competir a los mejores. Cuando tú veas qué problemas se te están generando en el sistema, si hay, o a nivel regional, si, por ejemplo, pues hay demasiada eólica y poca solar, y entonces hay regiones donde hay un sobre tal o otros donde están infra. Entonces es cuando tienes que ir a analizar los problemas o las deficiencias y entonces pasar a esa siguiente fase de subastas específicas tecnológicas para complementar y para, de forma inteligente, llegar a ese mix final, pero capturando el mejor precio posible para el consumidor. Y lo mismo pasa con el almacenamiento. Hoy en día el almacenamiento todavía no es competitivo. Sería una locura, a mi modo de ver y como economista, que en este momento sacáramos 4 o 5 gigavatios de almacenamiento al mercado. Vamos a empezar despacio y según va bajando la curva de precios, ya digo, mi posición es que dentro de 3, 4, 5, cuando se vea que es una necesidad, todas las subastas sean por capacidad firme. Vale, gracias, José. No, te decía que el almacenamiento, por ejemplo, si se paga la complementariedad de los servicios, en muchas ocasiones sí que empieza ya a ser rentable. Lo que pasa es que al final del marco legislativo también.
Yo creo que con lo que has dicho podemos pasar ya a Juan Virgilio, que lo tenemos desde el principio ya, desde la pregunta que le hemos hecho de Marina sin hablar, y si quieres empezamos por que des tú las conclusiones del panel. Vale, gracias, Raquel. Bueno, sí, rápidamente. Bueno, en relación a la ley, sin ninguna duda importante, urgente, consenso, estabilidad, ambición. Yo creo que todos apoyamos la ley tal como está formulada y yo lo que creo es que tenemos que lo antes posible conseguir que se apruebe con un consenso y que de esa ley que es tractora, insisto, que no vayamos a lo simplón, que es ver una ley de energía y de clima, que no, que es una ley de transformación completa de la economía y de desarrollar todas las normativas que son necesarias. En relación al sector, nunca perder de vista que tenemos que obtener el mejor rendimiento, el mejor beneficio macro para cualquier sector industrial / energético. Y eso muchas veces, desde nuestro punto de vista, no es simplemente fijarse en el precio de la generación de una commodity como es la electricidad. Hay muchos otros componentes que tenemos que intentar aprovecharlos. Desde el punto de vista de las subastas, aprovechar todas las externalidades positivas que cada tecnología tiene. Industrial, regional, climática, todo, absolutamente todo, tecnológica, I+D. Esas subastas pueden ser herramientas perfectas si se diseñan bien para sacar y extraer el máximo partido a cada una de las tecnologías, que insisto, todas tienen muchísimo recorrido en España. Desde el punto de vista de retos o hitos importantes, tramitación administrativa, acceso y conexión, cambio del diseño de subastas, nunca perder de vista la política industrial, importante, las fábricas tienen que quedarse aquí, nunca perder de vista la política de innovación importante, se tiene que seguir desarrollando innovación aquí. Si esperamos competir en precio con los mercados asiáticos fabricando aquí commodities, estamos equivocados, tenemos que estar por delante, tenemos que fabricar la tecnología, generar el valor añadido aquí, fabricarlo aquí y luego ir a la siguiente fase cuando ya se fabrique en otros mercados. Siempre tenemos que ir por delante. Gracias, Juan. Carlos. Bueno, completamente de acuerdo con todos. Lo único, digamos, es no solo con la parte de generación sirve, no solo con esta parte vale. Es decir, la ley es un paso muy importante, es ambiciosa, tenemos que ayudarla a conseguirla. Es decir, yo creo que, insisto, en la parte de generación de energía renovable se pueden y se están dando esos pasos, pero en cuanto a la optimización, digamos, tanto de los procesos como a nivel de eficiencia energética, queda mucho por hacer. Se están haciendo esfuerzos, los reconocemos y seguimos impulsando, lógicamente. Nos quedamos con temas como el agregador de la demanda, comunidad energética local. Son grandes pasos que se han dado en las leyes, por ejemplo, en el decreto de autoconsumo, que abre la puerta a muchas más cosas, no solo al tema de la generación con origen fotovoltaico. Y pensamos y creemos que, lógicamente, a nivel industrial no solo sirve, y el otro día cuando hablábamos, Raquel, te ponía el ejemplo de, por ejemplo, las cogeneraciones en el Levante. Hubo mucha empresa que ganó mucho dinero con la cogeneración porque estaba primada. Realmente lo que tenían que haber hecho era optimizar sus procesos. ¿De qué nos sirve que la energía sea más barata si luego la empresa y el proceso no es eficiente, no va a poder competir? Con lo cual, las dos cosas son complementarias. Esto es sector, aquí estamos todos unidos, pero tenemos que mejorar. Completamente de acuerdo con lo que están diciendo tanto Juan como José María, pero tenemos que hacer más esfuerzos. Tenemos que ayudar e impulsar, lógicamente, a que esta ley sea real y en 10 años podamos decir que hemos conseguido un hito entre todos nosotros. Gracias, Carlos. José María. Pues nada, rápidamente, Raquel. A ver, de la ley, ¿qué diría? De la ley del entorno de todo. Estamos en un momento apasionante, ¿no? Un panorama absolutamente esperanzador donde las renovables, esto no lo veíamos desde hace un montón de años. Hemos pasado una crisis del desierto, ya no te digo del Sáhara, del COVID, de todos los desiertos que hay en el mundo, lo hemos pasado, ¿verdad?, compañeros, durante todos estos años. Insistir en lo que decían mis compañeros antes, consenso. No vamos a pedir un pacto de Estado sobre la energía, porque en este país es difícil pactar nada, pero el mayor consenso posible seguro. Y sobre todo, digamos, hagámoslo bien, sabemos hacerlo bien. Estamos hablando de un sector energético muy potente a nivel mundial, no solo del sector eléctrico. Como siempre nos hemos centrado mucho en el sector eléctrico, pero el sector eléctrico solo representa el 23-24% de nuestra energía. Hay un mundo más allá del enchufe,
tenemos que sustituir un montón de cosas. Y nada, diría que como resultado, con toda esta ley, con todas estas medidas, la energía nos tiene que salir más barata si lo hacemos bien. Insistiría en 3 o 4 sectores que son esperanzadores y que tenemos todo por hacer. Autoconsumo. Llevamos 2 años muy fuertes, pero nos queda muchísimo por hacer. Hay mucho que instalar, a nivel doméstico, a nivel industrial, y creemos que será fuente de riqueza y empleo. Del mismo modo con la hibridación, lo mismo con el hidrógeno y con los gases renovables. Es decir, ahora se nos abre un panorama estupendo y yo animo a todos los que nos están viendo, pues oye, que sigan apostando por este sector renovable, que son muchas materias y muchas inversiones las que necesitamos a no tan largo plazo, sino desde ya. Gracias, José María. José, ya en tiempo de descuento, así que 2 minutos. Ley necesaria, ambiciosa pero coherente. Suscribo todo lo que ha dicho Juan Virgilio, no lo voy a repetir, pero esa necesidad de industrialización, del fomento de la innovación, todo eso lo suscribimos plenamente. Y decir también, porque no lo hemos dicho, todos hemos hablado muy bien de la ley, pero nadie hemos dicho lo que falta, que esperemos en su tramitación. Bueno, por supuesto, consenso y aprobación lo más rápidamente posible. Pero en la tramitación parlamentaria sí que nos gustaría que se resuelvan algunos huecos que están en la ley que se cubrieran. Fundamentalmente, 2. Autoconsumo. No figura en ninguna parte en la ley. Creo que eso es un olvido que hay que resolver, que tiene que aparecer el autoconsumo en la ley. Y fundamentalmente a través de algo que no es pedir nada raro, que se transponga la Directiva de Energías Renovables. Qué mejor, hay que transponerlo de todas formas, y qué mejor la transposición, lugar para transponer esa directiva, que la ley de cambio climático. Sobre todo en el apartado de seguridad jurídica, que es fundamental para capturar esos 25.000 millones para nuestro sector, más todos los miles de millones para el sector de Juan Virgilio y el resto, y en el apartado de los derechos de los autoconsumidores. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los espectadores por escucharnos, y bueno, seguro que nos queda muchísimo que conversar y que hablar en otras futuras charlas. Gracias a todos, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.